Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Tableau Tips, donde vamos a ver cómo crear una visualización que nos muestre el cambio entre dos etapas de tiempo de variables categóricas. Para esto vamos a utilizar una base de datos que se encuentra en la descripción, donde tenemos distintos proyectos con distintas características que vamos a eh, revisar ahora. Entonces, para esto vamos a conectarnos a la base de datos. Si no sabes cómo conectarte a una base de datos en Tableau, te recomiendo ver mi primer video en YouTube, de mi canal de YouTube, y vamos a conectarnos. Vamos a elegir el archivo que se llama ejemplo Tableau Tips, cambio status, clean, y lo vamos a abrir. Y vamos a ver ahora nuestra base de datos. Voy a moverme aquí en nuestro Canva. Lo que vamos a ver aquí son distintos proyectos, como ya les había mencionado, con distintas características, como lo es la etapa del proyecto, el estado de un proyecto, cuál es su área, cuál es su departamento, quién es el líder, cuál es el tipo de tecnología. Y lo más importante es que al final tenemos otro dato o otro atributo que se llama timestamp, el cual entrega la fecha en la que se extrajo este reporte. ¿Ok? Entonces, de hecho, si nosotros ordenamos esto, vamos a ver que ahora estamos viendo 5 de febrero del 2022, pero si voy a ordenarlo de otra forma, vemos que hay otra forma que es el 15 de junio del 2022. Entonces, tenemos distintas fechas para estos proyectos. Bueno, vamos a crear una nueva hoja de trabajo y lo primero que vamos a hacer es que si se fijan, nuestra variable timestamp se encuentra con em, valor de string o de texto. Entonces vamos a cambiarlo haciendo clic en el ABC que aparece ahí y vamos a cambiarlo a formato de fecha. Muy bien, ahora tomaremos el campo timestamp y lo vamos a mover a columnas y lo vamos a cambiar a día exacto eh, con año. Y lo que vamos a ver en el fondo aquí es que tenemos 6 o 7 fechas en las cuales este reporte fue extraído y en lo que vamos a evaluar cómo cambiaron las distintas etapas de los proyectos. Entonces, para esto lo primero lo que vamos a hacer ahora es crear dos parámetros. Uno que se va a llamar fecha uno, lo vamos a dejar como formato fecha, lo vamos a cambiar a una lista y le damos así cuando se abra el archivo, copie o forme la lista en base al valor de esta columna que se llama timestamp. Y ya ven que tenemos ahora una lista de las distintas fechas. Le damos OK, hacemos lo mismo y creamos ahora una fecha 2. Cuando son las dos fechas con las que vamos a comparar. Volvemos a transformar aquí en fecha, lo abrimos como lista y lo asociamos a timestamp. Y le damos OK. Perfecto. Veamos cómo las etapas de los distintos proyectos cambiaron a través de estas fechas. Entonces, para eso vamos a crear dos campos calculados y lo vamos a llamar a uno etapa fecha uno, ¿sí? Y lo que le vamos a decir simplemente es hacer un if, donde le vamos a decir cuando el timestamp, ¿cierto?, sea igual a fecha uno, ¿sí? Fecha uno, entrégame el valor de la etapa y terminamos. ¿Ok? Faltó ponerle el then, ¿cierto? Le damos OK y lo voy a duplicar para hacer lo mismo, pero ahora con la fecha 2. Vamos, fecha 2, perdón, fecha 2, etapa. OK, perfecto, hasta ahí. Vamos a crear una nueva hoja de trabajo. Vamos a cambiar la etapa, el nombre de la etapa fecha uno copia a eh, etapa fecha 2, ¿cierto? Porque cada uno está asociado a la fecha a la que estamos viendo. Vamos a mostrar estos dos parámetros, perfecto, para verlo. Los dos hoy ahora están con la misma fecha que es febrero 5. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a mover los proyectos a las filas. Ahora vamos a ver todos los proyectos que se encuentran en esta base de datos, ¿cierto? Y vamos a mover el valor de etapa fecha uno al lado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un valor nulo para todos los proyectos y un valor no nulo, que es la etapa en la que se encuentra ese proyecto en la fecha uno específica. Si yo cambio la fecha uno, esos valores van a cambiar. ¿Ok? Perfecto. Es más, si movemos el valor de la timestamp, ¿cierto? Aquí a la derecha, la transformamos en día y la transformamos en un valor discreto, vamos a ver que etapa fecha uno solamente no es nulo cuando la fecha
del timestamp, ¿cierto? Es igual a el parámetro que yo tengo en fecha 1. Yo lo vuelvo a cambiar a junio 15. Vamos a ver que no es nulo solamente en junio 15. Entonces, ¿cómo sacamos ese nulo que nos está molestando? Vamos a decirle a Tableau que nos dé un valor fijo para cada proyecto, ¿cierto? Entonces vamos a editar la etapa fecha 1. Lo que le vamos a decir es que acá nos dé fijo, fix, ¿cierto? Para cada proyecto, acá nombre de proyecto, y nos entregue el máximo del resultado de ese cálculo. ¿Y por qué el máximo? Porque si se fijan siempre hay un nulo y un valor texto, por lo tanto el máximo siempre va a ser el valor del texto. Le vamos a dar OK y listo, ya nos eliminamos los valores nulos y si yo cambio, ¿cierto? Esto va a ir cambiando según la fecha a la que yo le estoy dando. Vamos a hacer lo mismo con la etapa fecha 2. Perfecto. Muy bien. Vamos a volver a cambiar la fecha 1 a la primera fecha que era febrero 5 y vamos a mover el etapa fecha 2, ¿cierto? Ahora también a la derecha. Ahora, tenemos estos dos valores y si yo cambio efectivamente el fecha 2, por ejemplo, a agosto 23, vamos a ver que tenemos los cambios, ¿cierto? Este valor que es amplifícate en la fecha 1 era inicial, en la fecha 2 es estándar, ¿cierto? Algunos que se mantienen igual, ¿cierto? Inicial, experimentación, etcétera. Ya tenemos los dos cambios. Ahora, ¿cómo podemos hacer que esto se vea un poco más visual, ¿cierto? Y no simplemente de esta forma. Para esto vamos a crear un nuevo campo que vamos a llamar concat fecha 1 y 2. Y lo que va a hacer simplemente es que va a tomar la etapa fecha 1 y lo va a concatenar con la etapa fecha 2. ¿Sí? Perfecto. Yo lo muevo aquí. Lo que vamos a ver en el fondo simplemente son estos dos valores juntos. ¿Ya? Vamos a cambiar ahora el formato a formas. ¿Ok? Vamos a tener las formas ahí. Y vamos a mover el concat fecha 1, fecha 2 a esas formas. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a editar las formas. Y vamos a ponerle flechas. Entonces, dependiendo de cómo es el cambio, por ejemplo, inicial se mantuvo estable, le vamos a dar una flecha horizontal. Inicial experimentación, ese fue un aumento de un paso, le vamos a cambiar en uno. Inicial a estándar es un aumento grande, paso de una etapa inicial a ser una solución estándar, un proyecto estándar, le vamos a dar grande, ¿cierto? Y así con los distintos valores. eh, Se mantienen igual, y se mantienen igual. Le damos OK y ahora tenemos una forma de ver, ¿cierto? Esto. Pero aún así no es tan agradable a la vista. Vamos a editar eso un poco ahora. Arreglemos un poco cómo se ve esto y para eso vamos a em, mover la tabla fecha 2 a texto, ¿cierto? Ahora se ve todo esto que está uno encima del otro, pero vamos a crear en columnas un valor numérico, ¿cierto? Que va a ser 1, que lo que va a hacer va a ser generarme un eje X abajo, ¿cierto? Ese eje X ahora yo lo puedo ajustar y le puedo decir que la verdad que parta en 0.999, por ejemplo, termina ahí. Y ahora yo veo para cada proyecto la tapa en la fecha 1 y después el cambio en la fecha 2. Ahora veo que hay muchos que se mantienen igual. A mí me gustaría mostrar solamente los que cambiaron entre esas dos fechas. Por lo tanto, vamos a crear un último campo que va a ser etapa cambio. Y le vamos a decir que simplemente nos dé 0 cuando la etapa fecha 1 es igual a la etapa fecha 2, nos dé 0. Y en cualquier otro caso nos dé 1. Bien, terminamos con eso y movemos este nuevo campo a los filtros. Lo filtramos por atributos o la verdad cualquiera de las otras formas. Le decimos que solamente nos entregue los unos y ya está. Ahora solamente nos muestra los que han cambiado. Podemos seguir adornando un poco esto, cambiando el formato, quitándole las líneas, ¿cierto? Al gráfico. Podemos ocultar el eje y quizás lo podemos ver en la vista entera. Podemos incluso agrandar un poco el tamaño de nuestra forma y bueno, luego editar
el texto, etcétera, para que haga juego con el dashboard que está trabajando. Pero ya sí tenemos el cambio que hubo entre una fecha y otra para cada proyecto. Si cambiamos los parámetros, estos valores van a cambiar. Listo. Espero que te haya gustado este video, que te haya sido útil. Y si quieres seguir, hay algo que quieres aprender de Tableau, por favor déjame en los comentarios y yo puedo hacerlo. Nos vemos en el próximo.